pues hoy estamos en Estrasburgo. Aquí nos reunimos una semana al mes. Todo el trabajo que habéis visto en Bruselas, de comisiones, todas las reuniones, pues al final todo ese trabajo termina aquí en Estrasburgo, donde se vota, es el plenario. Todos los 751 diputados nos reunimos aquí durante toda esta semana y esta semana se concentran todas las votaciones. Pero también es cierto que no solamente votamos en el plenario, sino que alrededor del plenario se desarrolla una agenda parlamentaria activa que, en fin, vamos a ver cómo se trata el día. Tenemos los de Eurocorps por la tarde, después viene Timmermans, vicepresidente de la Comisión, a hablar de temas del Mediterráneo. La visita que tenemos a las 3 para visitar el cuartel general o la sede de Eurocorps, que está en Estrasburgo, y el objetivo de la visita es conocer pues, la sede, el cuartel, y ver exactamente cómo interactúa Eurocorps con las misiones de paz y seguridad que organiza tanto Naciones Unidas como la OTAN, como la Unión Europea, y que nos expliquen en primera persona las actividades que hacen. Muy bien. Bueno, pues nada, terminamos la reunión de organización del día, son las 9:05, 9:10. Nos vamos al pleno a seguir el debate. Bueno, pues salimos un momento, el debate del pleno continúa, volveremos después porque a las 12 es el momento de las votaciones. He quedado ahora con un periodista para charlar un poco sobre la evolución del plan Juncker. Hay que charlar con los periodistas que muchas veces tienen información que circula por las sedes europeas, no solamente por el Parlamento, sino también por la Comisión o por el Consejo, y esa información es bueno tenerla porque bueno, hay que conocer cómo van esas negociaciones. Después volveremos al pleno a votar. Hasta luego. Bueno, pues ahora nos vamos al pleno, vamos a votar. Como os decía al inicio del día, durante la semana de Estrasburgo es cuando nos reunimos en plenario, todos los días a las 12 nos tocan votaciones y en fin, ahí es donde se ejerce la soberanía europea, en el cual pues, bueno, los diputados nos tenemos que identificar con nuestra tarjeta, nuestro PIN, en fin, el escaño electrónico para ejercitar el voto. Y bueno, vamos para allá, después nos vemos. Bueno, pues habéis tenido oportunidad de seguir las votaciones. La verdad es que es una lección de democracia y para aquellos que, como yo, que en España estamos habituados a que los grupos voten de manera unánime, con disciplina de voto, donde, en fin, las negociaciones son, pues yo creo que bastante más fáciles. Llegar a un Parlamento donde cada texto necesita una mayoría y conseguir el voto de diputado a diputado, con independencia del partido del que sea, con independencia de la región o del país del que provenga, sino intentar aunar intereses y valores para sacar adelante un texto, es un esfuerzo que este legislativo hace y que yo creo que debería ser más conocido por los ciudadanos, porque es un trabajo realmente duro el que los diputados tenemos para conseguir que se aprueben los temas. Bueno, acabamos de votar, ahora me voy a una comida de la delegación de los socialistas españoles para seguir preparando la evolución del pleno, porque mañana hay votos, el jueves vuelve a haber votos, lo hacemos ahora y después por la tarde en el Parlamento tenemos la reunión del Grupo Socialista, que es la reunión de los 190 diputados socialistas, que al igual que hacemos ahora entre los diputados españoles, pues todos los socialistas pues vemos un poco cómo va la agenda de la semana, las votaciones y se discuten los temas de interés. Esta tarde además estará el vicepresidente de la Comisión, el socialista Timmermans, que viene al grupo para discutir sobre la situación de la frontera sur de Europa, los miles de muertos que está habiendo en el Mediterráneo, para acabar con las miles de muertes y, en fin, este escándalo social que estamos sufriendo. Me voy a la reunión que empieza ya.
gracias Timmermans por tu comparecencia. Las últimas tragedias en el Mediterráneo, la muerte de miles de personas en el Mediterráneo en las últimas semanas, nos han recordado que Europa tiene una frontera sur. Yo creo que es importante que estas tragedias nos recuerden la necesidad de dotar una política auténtica de vecindad sur en la Unión. Celebramos la resolución del Consejo de la semana pasada, pero me uno aquí a la consideración de nuestra colega Céline sobre la necesidad de tratar este asunto desde la visión de la cooperación internacional, desde el entendimiento del efecto salida que sufren los países del sur del Mediterráneo. Y es importante que nuestra política de vecindad sur vaya dirigida no solo o no esté centrada en la lucha contra el tráfico ilegal, contra los traficantes de personas, sino en busca de la cooperación y de la seguridad y de la necesidad de estabilizar los países del sur. Muchas gracias. Sono molto felice di poter collaborare in questa legislatura con ONAS, che è questo giovanissimo ma efficientissimo e competente collega che viene dalla Spagna, da questa splendida regione che io voglio visitare. ONAS è impegnato molto nella Commissione economica. Tutti insieme siamo impegnati come socialisti a cambiare la politica economica dell'Europa, a mettere alle spalle l'austerità e a avviare una fase di investimenti per la crescita e per il lavoro. Sicuramente con ONAS e con gli altri membri del nostro gruppo e della delegazione spagnola faremo un buon lavoro per l'Europa e soprattutto per voi, cittadini europei. El trabajo en el Parlamento, además del proceso legislativo en las comisiones, además de los votos en pleno, pues los diputados tienen una labor de control a la comisión, por la cual pues, realizan preguntas, cuestiones que en Bruselas realizamos algunas preguntas a la comisión, y por otra parte están las declaraciones escritas que se llaman, por las cuales el Parlamento muestra su preocupación por un tema y pide pues, que la opinión pública y los responsables políticos, el conjunto de responsables políticos, tomen ese asunto en consideración. Yo ahora vengo aquí al despacho para firmar dos declaraciones. Una de ellas es sobre la lucha contra la polio en el mundo, y la segunda de ellas es para declarar 2016 el Año Europeo de la Lucha contra la Violencia de Género. Voy a firmar. Para mí es muy importante tener Jonas en el grupo de trabajo, en el grupo económico, en el grupo socialista. Es un compañero muy fuerte, muy capaz, tiene una mezcla perfecta entre sentido político y capacidad técnica. Ha inmediatamente integrado nuestro grupo y se ha transformado muy rápido en un elemento precioso, un elemento muy importante en nuestro trabajo. Por eso todo, solamente puedo decir gracias por el trabajo que ha hecho, y quiero que se mantenga con nosotros trabajando porque es esencial de cambiar toda la agenda de economía europea, de modo que los países como Portugal, España y la periferia salgan rápido de la situación de paro y de depresión económica que no se puede ni aguantar. Bueno, pues son las 9:30 de la noche, el Pleno sigue trabajando, sigue habiendo diputados en los debates del Pleno que posiblemente se alargue hasta las 11 o las 12 de la noche, con lo cual el trabajo aquí es un poco de locos porque seguimos teniendo la actividad normal de un diputado como la que podríais haber visto en Bruselas, pero además tenemos el plenario donde se votan y esto es un poco el trabajo del diputado. Bruselas, Estrasburgo y los fines de semana, como sabéis, pues tenemos que estar en la circunscripción escuchando a los ciudadanos, a nuestros votantes. Pues ya nos vemos en Asturias.